Hola, en este video encontraremos el centroide en figura simple. El centroide de un área o el centroide o el centro geométrico o el centro de gravedad no es más que el punto con respecto al cual el área podría ser equilibrada si estuviera agarrada en ese punto. Tenemos que tener en cuenta que los centroides pueden tener un eje de simetría o dos ejes de simetría. En este caso vamos a visualizar algunos centroides de figura simple. Si tenemos un rectángulo, el rectángulo posee dos ejes de simetría, uno en X, que sería el centroide en X, la base entre 2, y uno en Y, que sería la altura entre 2. Y el área sería la base por altura. Cuando proyecto el centroide en X y el centroide en Y, proyecto dos líneas y al unir las dos líneas perpendicularmente obtendría lo que es el centroide de rectángulo. En este punto sería el punto medio o el centro de gravedad. Tenemos el cuadrado, que este posee un eje de simetría tanto en X como en Y, es el mismo, aunque lo pongo desapartado por ese mismo, solamente un eje de simetría, que sería la longitud entre 2, porque si es un cuadrado, las longitudes son iguales. Entonces el área de un cuadrado es la longitud al cuadrada. Y aquí tenemos los dos centroides que al unirlo proyecta lo que es el centro de gravedad. Tenemos el círculo, que también posee un eje de simetría, es decir, tanto en X como en Y lo mismo, que sería el diámetro entre 2 y el área sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. En este caso, el diámetro entre 2 es lo mismo que el radio, es decir, el centroide en un círculo es el mismo radio. Si tenemos el triángulo, cuando es descendiente en X, el centroide sería en X la base entre 3 y en Y la altura entre 3 y el área base por altura entre 2. Pero si tenemos un triángulo que es ascendiente en X, tenemos que en X sería dos veces la base entre 3 y en Y sería la altura entre 3 y el área es igual a base por altura entre 2. Entonces, al unir estos puntos tenemos que el centroide más o menos sería aquí en este punto, donde intercedan perpendicularmente las líneas. Y en este caso tenemos que el centroide sería más o menos así, donde intercedan. Entonces, teniendo esto en cuenta, procedemos a encontrar algunos centroides en figura simple. Determine el centro de gravedad o centroide de la siguiente figura. Si tenemos un rectángulo que posee de altura 8 centímetros y de base 6 centímetros, para encontrar el centroide en X, digo la base entre 2. La base entre 2 sería 6 entre 2. Como resultado, 6 entre 2 es 3 centímetros. Entonces en Y lo mismo, la altura entre 2, es decir, 8 entre 2, como resultado 4 centímetros. Al unir, tengo que el centro de gravedad es igual a 3,4. Y vengo acá, proyecto en la base 3 y en la altura proyecto 4. Y al unir los puntos, 4 con 3, ese sería mi centro de gravedad. Si tenemos un triángulo que asciende en X con una altura de 15 centímetros y una base de 6, entonces ahorita dije que en X sería 2 veces la base entre 3. Entonces tenemos 2 veces 6 entre 3, es decir, 12 entre 3, como resultado 4 centímetros. Y en Y tenemos que la altura entre 3 es lo mismo que 15 entre 3, como resultado 5 centímetros. Al unir los dos puntos, tengo que el centro de gravedad es 4,5. Entonces proyecto y digo 4,5, proyecto el 5 y proyecto el 4. Al unir el punto, ese sería mi centro de gravedad. Centro de gravedad o centroide.
centro de gravedad o centroide. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte y suscríbete. Subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Si tú eres estudiante de ingeniería civil, ese otro puede que te interese. Bendiciones y hasta la próxima.